Bien, en esta oportunidad voy a dar el resumen, bueno, del primer capítulo de la obra No me esperes en abril, que está escrita por el autor Alfredo Breis Echenique. Esta obra es muy bonita, la verdad me ha gustado bastante, pero lo voy a dar su resumen del primer capítulo, ¿no? Y la historia entonces comienza con la matuina de que la conversación de Anglofo, que es el ministro de la Hacienda, es ahí donde Álvaro de Aliaga y Arrián con su esposa, pues no, entonces empiezan a contar una historia. Acá dice que sobre la historia, dice, déjame ver, déjame no asustarme a cada rato, déjame tocar donde te duele, es tan temprano. Es una frase que lo inicia, ¿no? Álvaro, pero quisiera saber. En fin, déjame pensarlo un rato más, porque yo creo que me he equivocado de sobresalto. Una señora que se llama Francisquita, en la conversación con Álvaro, le confiesa a su esposa que tiene la idea de abrir un internado británico dirigido para las personas que son de Arequipa, pero que resulta irreciable por la oposición, pues no, de sus amigos del Club Nacional. Finalmente, don Álvaro consigue la aprobación de sus amigos, pero con la condición de que el colegio quede más cerca de lo posible, o sea, más cerca de la ciudad de Lima para que sus hijos puedan estudiar ahí, no tengan mucho tiempo de tenerlos en el internado, porque si es, o sea, si están en el internado, dice que solamente podrán verlo una vez al mes, y entonces ellos quieren pues verlo más seguido, ¿no? Para lo cual entonces Álvaro propone un antiguo hotel frente a su casa en Chosica. Luego habla sobre el personaje de Manongo Sterne y de Teresa, que es una adolescente de la clase alta limeña de la década de los 50, extremadamente un poco sensible, a quien le cuesta mucho aceptar las cosas como realmente son. Eh, Manongo asiste a Santa María Marianista, que pues donde además de ser brigadier de su grado, es querido por sus compañeros, por su carácter jovial y donde sueña con pertenecer al famoso equipo de básquet. Lamentablemente también acá se ve, ¿no?, que es un muchacho sumamente distraído y esa distracción es la que le causa un grave problema con el instructor militar durante el desfile en el colegio. El instructor entonces decide pues castigarle por sus propios compañeros y después de un primer escarmiento dispone volver a castigar, pero esta vez Manongo, ya furioso y avergonzado, se niega, por lo que se forcea, ¿no?, fuertemente en el piso y el instructor ante la impiadez de sus compañeros. Entonces Mangolo Manongo, a pesar de no tener lesiones, es llevado a una clínica americana y entonces se hace un gran escándalo y ya pues no lo puede detener, ¿no? Sacan las noticias por los periodos, ahí están en las portadas contra sus propios compañeros y el instructor porque haberle maltratado. Es ahí donde su padre, al igual que su familia, queda perjudicado por el chantaje de sus propios amigos y pues Manongo se arrepiente de todo lo sucedido, de hacerse, o sea, el víctima, que lo habían golpeado bien feo, pero no era cierto. Después de un corto tiempo, entonces Manongo vuelve al colegio, pero a pesar de que sus compañeros aún lo aprecian, comprende de que nada es lo mismo. Para la mayoría de los alumnos es un afeminado, pues que lo hicieron, y además de ser sacado de las reservas del equipo de básquet, los profesores lo detestan, por lo que se acuerda de la expulsión del colegio que le hicieron un fin de año. Entonces Manongo se aleja de sus compañeros y se recluye en las películas de Jan Manson, y él es un actor inglés conservador por lo que siente mucha admiración, pero que
no es nada popular entre los chicos de su generación, pues no. Eh, es una autoimpuesta donde le dice la soledad que hace con su amistad con Adán Quispe, un provinciano que es migrante que vive como vigilante del terreno de barrio residencial donde Manongo vive. También hay un cholo de como un cholo de corralón, es decir, una amistad, ¿no? Poco usual. Manongo yace sobre su cama y mira pues Jan Manson con un smoking negro. James Manson sabe sufrir mientras lo recuerda todo tumbado en una perezosa en la cubierta de un barco. James lo espía. James también la observa, lo sorprende y se acerca y le ayuda a colocarse un abrigo y le lleva a su casa. Mangolo no llega a hablarle por miedo a su historia en Santa María, pero es una tarde donde a la salida del club se encuentran con Tere, una niña de adolescente también, quien en realidad le había estado esperando. Entonces caminan largamente por la avenida y las calles de San Isidro. Tere va convenciendo su peculiaridad, ¿no? De su conducta de mongolo. En una conversación, entonces, su padre de Mangol le dice de que ahora en adelante, al igual que sus hermanas, estudiará en los colegios británicos. Le confiesa que no consiguió lo que aceptaran que en el Markham, que era que haga, ¿no? Pero debió una gran suerte haber obtenido una vacante para el colegio San Pablo, un exclusivo internado inglés que fundaría ese mismo año en el ministro de Álvaro de Aliaga. Nuevamente se despertaba demasiado, pues el niño, ¿no? Que Mangolo se despertaba demasiadamente temprano aún para el colegio. Por la amplia ventana del dormitorio en que penumbraba, como cada madrugada, como cada mañana y cada día, el lamento desgarrador y agudo de la paloma cuculí era la música de fondo que le fascinaba escuchar toda la posibilidad de recuperación de alegría en su aquella habitación amplia, moderna, confortable, se puede decir, y alegre, ¿no? Se le decía su intuición, se le dolía su corta y alegría y también su dolorosa experiencia. La miraba que siempre algo más distinto a lo que estaban enseñando en su casa, en el colegio, de todas partes en la vida. Era un chico, pues se puede decir que era un chico ejemplar, de excelentes notas, adorado por las monjitas que no se resignaron a verlo crecer y tener que entrar al mundo ya definitivamente masculino al colegio de Santa María. Era bromista, un poco bromista se puede decir, y por las mañanas, para ocultar el interminable llanto de sus noches inquietas y pregunosas, que era un poco conservador, alegre, deportista, convencido por todas las tardes, ¿no? De que para ocultar sus amaneceres. Era el gran fabulador de la repostería de su casa, hasta que lo llamaban para que siguiera fabulando de su día de colegio en el precio comedor encendido entre sus padres y sus hermanas, para ocultar el miedo por las horas inquietas que le esperaban al acostarse. Le oían todos porque era algo tan natural como la vida misma. La palomita esa negra y horrible, también se puede decir, hay palomas chuscas. Mongolo, en lugar muy parecido, solo más moderno y de comportamientos pintados de gris, le había pegado a él, por someterse a una prueba, por hacer lo que todo el mundo hacía, a un compañero desde entonces inolvidable, Felipe, que se llamaba Felipe Aderso. Después se había refugiado en una clase de altos para ver cómo se siente, cómo se pierde a un amigo, para sentirse perseguido desde entonces por la paloma cuculí. La madre de entonces ahí donde la madre de Felipe había encontrado a su hijo llorando y le dice: mi apegado Mangolo Sterne. Lo había empezado a buscar por todo el colegio esa señora que no saludaba a su madre. ¡Qué horror! ¡Qué equivocación fue! ¿Cómo pude olvidarme de hacerle dama de compañía cuando me casé con tu padre? Le dice, ¿no? Y Mongolo es quien éramos tantas amigas que se me pasó y ella nunca me lo perdonó. Tu abuelito dice
¿qué importa? Que es una fortuna ya muy olvidada. Pero yo nunca me lo perdonaré porque Mongolo y aún no me cueste siempre le sonrío los domingos a la salida de la misa de San Felipe. Y pues entonces Felipe Anderson tampoco me saluda y a la salida de la misa de San Felipe, ¿no? Lo recuerda cada mañana la paloma cuculí, la mamá. Es ahí entonces donde y pues luego, continuando con la historia, entonces Mangolo, pues quería recordar todo lo de Felipe, de su amigo, ¿no? De su amigo Felipe Anderson. Y él quería recordarle muchas cosas además de sus antiguos amigos. Quería recordarlo todo, sentirlo, absolutamente todo. Y entonces, si construir el refugio, retornar al búnker de los juegos de la infancia, entonces ahí donde sale del baño por la puerta que daba a las canchas del básquet, subió la pequeña escalera que llevaba a un lugar que se llamaba la explanada de las formaciones de las clases y se fijó, ¿no? Que la escalera exterior que llevaba a las clases de los saltos. Eh, pero ahora dice, ni el mismo mongolo lograba entender qué había estado intentando hacer toda la mañana, qué había hecho, por qué lo había hecho, por qué había intentado completamente imposible, ¿no? Pero su mamá le había dicho de que solo a él le ocurren esas tonterías. Mongolo y entonces al enterarse de que nada había hecho de la broma tan dura de aquella de contra los perdigones como Brother Charles, entonces se va hasta la Lizárraga, había venido con 2 dedos por color nicotina. Lizárraga, eso ni se lo oía, ¿no? En la casa de Mongolo nadie molestan al señor García, se le respeta más de lo debido, por el contrario, hasta que le había comprado un cuadro horroroso de ese chivolo mercachifle. María, el padre Yel, le ha echado al ojo a Mongolo, tiene la astuta y parece reúne todas las condiciones, ¿no? Entonces Mongolo sueña mientras contempla las grandes tromes de quinto año a la medida del club. Entonces las chicas de Villa María se deshacen por ellos sin haber llegado a la flamante y brillantes uniformes, ¿no? Del basquetbolista norteamericanos profesionales, que eran de unos uniformes azules y amarillos que superan a los de los colegios franceses españoles. María entonces de los generales siempre rescató a los panzones de nuestro ejército, le dice, de cholos. ¿Qué opinión pueden tener ellos del subteniente Alfaro? No parece mala gente, no da miedo, más bien da ganas de reírse, dice, porque habla pésimo. Es ahí entonces le dice donde que son unos burlones y pues lo tratan de ofender, ¿no? Luego ya pues avanzando con la historia, Mongolo mientras escuchaba una radio, pero sí imaginaba bien, perfectamente bien a su padre mudo y desgarrado, asustado un poco incapaz, ¿no? De defenderse, tímido e intimidado porque un poco desaparecido, porque siempre tenía una pesadilla que lo interrumpía en la clínica americana la visita de sus compañeros de clase. Venían por las tardes, lo trataban como siempre, como si nunca hubiese pasado nada, como si nunca jamás hubiera pasado ni fuera a pasar nada entre ellos, ¿no? Hasta que reían del subteniente Alfaro. Entonces, es ahí a donde los prohibidos dedos amarillentos de nicotina se le sonreían serenamente al amigo y compañero como si viniera pues a visitarlo el nombre de todos los primeros, ¿no? Las 4 clases de los 21 alumnos, creo. Además, dice, pudieron haberle pegado por miedo, por soberanía de niños, porque se tomaron lo militar a lo furibundo, se puede decir, ¿no? Y lo tomaron algo en serio, pues. Sus hermanas también creían y salían de su padre, nunca estaban en casa, dice. Su madre se encerraba a horas enteras a leer en su dormitorio, era una mujer muy cariñosa, pero se pasaba por la vida entera suspirando y pensando en algún lejano viaje a París. Quedaba a su perro Oscar y la servidumbre de la repostería, John a su padre hablándole de corazón a corazón,
Pues la asociación de su padre de familia del Colegio Santa María, nombre de todos los padres, hermanas y demás familiares, un espíritu, lo pusieron un espíritu maligno. Su madre se alegró profundamente, su padre decidió que su madre tenía razón en ello del acento norteamericano, y peor aún decía que era un poco tejano, descuidó que ahora en adelante todos sus hijos se educarían en los colegios ingleses y que iba a averiguar cuáles eran los mejores, en fin, cuando empezó a suceder todo aquello, Mongolo ya era un consumado actor de repostería y de la repostería de su casa y de la de su vida. Iba sobre todo al cine, al metro y otra vez pues a ver a la misma película, la historia de tres amores, ¿no? Nadie intentaba acercarse a un ser tan raro y que bien lograba incorporarse de la mesa del comedor, pasaba a la repostería, era muy capaz de quedarse conversando ahí hasta la próxima comida. Luego viene Lucho, la Tiga y Nat King Cole. Un solo domingo le bastó para darse cuenta de que mejor escogía entre lo que no entrábamos a misa. Dice que entre los pendejos que íbamos a loquear a las hembritas y nadie más entraba, fumábamos mientras esperábamos que la misa terminara y volviera a salir las hembritas, pues no. Eh, es ahí donde ellos necesitaban compañía, amigos, parece que te habías quedado sin amigos y además le hacía falta ir conociendo algunos, unas hembritas que te pasabas la vida tirado en la cama como huevas tristes que solo salías de noche y no sé qué cojudez más por el estilo. Es ahí donde Mongolo sintió la soledad que no puede ser diferente al mundo entero, ni apariencia, la soledad de no poder sentirse diferente, de no poder ni siquiera ser lo que diferente a los demás, ¿no? Y entonces es ahí donde decide emprender el camino de regreso a casa, a country, al country club. Su madre podía tener razón de haber tenido la mejor razón, que es la piscina, ni iba a Santa María, ¿no? O nadie podía fastidiarle. Mongolo puede ya ver gente distinta a la que has visto toda tu vida. Es ahí donde, sentado solo en una banca verde entre la piscina grande y las canchas de tenis, Troy Power, aunque hablaba mucho menos y fumaba mucho más, se sentó de pronto a otro extremo de la misma banca y miró al horizonte, lleno de muchas ropas de baño. Power como que lo recogió un poco y lo soltó tres o cuatro bancadas más, ¿no? De humo. Eh, entonces es ahí donde él quiere ya ser un poco diferente, pues, ¿no? Y pues también luego se continúa, dice de que continuando la historia ya de que Mongolo se había arriesgado una noche con medio barrio de Narconi y con toda una patota, pues no, que de que entre Pájaro y Jona se habían jalado a sus colegios de los narcistas de San Isidro y de miradores españoles. Nagnin, colegio en inglés, y en castellano Lucho Catiga en idioma imposible, pues no, de soñarse. Es ahí donde muchas rubias, unas señoritas rubias y trigueñas, pero todas bronceadas por el sol, de un verano en el cartón dice que jamás llegué, solo existía y para siempre como una canción que ahora cantó Lucho de Catica, aquel abril en Portugal, cuya luna es ideal, inmortal como los amores de estudiantes. Hay un juramento, mañana una traición, dice. Dios mío, que nunca jamás llegue el abril escolar, que dure para siempre el abril de un juramento. Pues es ahí donde ellos no quieren que llegue un abril, ¿no? La, la adolescencia del mundo unida está de moda y en todo el mundo fuma pues el norteamericano, ¿no? Canta, habla en inglés, masca chicle y en todo quiere parecerse al ego de Hamsdam. Aquí todos, cierta forma, bailamos y vivimos de este paraíso con un chicle en la boca para paseárselo besadamente, ¿no? A una chica. Ya luego en el transcurso de la historia, pues ya nos dice, voy a empezar a contarte una semana antes de abril, donde van a la primera fiesta iba Teresa y su vida también, y era una fiesta a la que iba a llegar rodeado de tremendos califardios de sus amigos, sus patas, sus dus, sus compas y sus compadres, ¿no? Monongo le arranchó le arrancó el carnet de baile a Teresa, colocó su firma desde la portada. En la realidad colocó la nerviosísima y triunfada firma que su padre, porque él todavía no tenía una propia, y
al garabatearlo todo la comillas y manchones de tinta, ¿no? Se puso inundas yemas de los dedos, descreditó el lindo carnet por completo y se le volvió a Teresa porque lo conservaba el resto de su vida. Se baila mongolo, a Tere le dio un verdadero ataque de risa y él decidió que todo había acabado para siempre, aunque claro, sin alejarse ni un milímetro del lugar que se había colocado las manos en la barriga para destriñarse mejor, ¿no? Eh, ya la noche que ya era abril, el padre de Mongolo de Manongo, al escuchar la campanada del reloj, recordó de aquello el que entonces ese hijo suyo solo tenía 10 años y quién iba a imaginar el lío en el que iba a meter toda su familia. Entonces ella recordó una tarde que el inmenso Bruixbert se había malogrado y que ella con Mangolo acompañándola atrás del sin cofrín azul había llegado su esposo hasta su oficina. Mangolo le puso el asiento delantero y la ventana que vieron a Lorenzo. Esta vez llamó a Lons para arrancar y mantener la conversación a ese nivel, para, o sea, no permitir que él ni siquiera más de una cuenta, para mantenerse cariñosamente en la cama. De lo contrario era capaz de enfurecer un poco. Así sentía también Teresa la brutalidad, ¿no? Lucía bien mala, pero que al menos sí se comprendían un poco. Eh, Solo así entonces pensó, después de solo podría ser una de la santidad de Mangolo, pues Mangolo era algo realmente trascendental. Tere reunió todas sus fuerzas en este mundo y pegó un brinco y cayó intriga completida sobre el Mangolo, una mujer en la vida de un santo. Si Teresa prefería ir sola, Mangolo prefería quedarse un rato más en la Violeta, dice, ¿no? Entonces Mangolo fue a instalarse a un rincón favorito de la Violeta. Mangolo le dijo de que nunca en su vida había sentido tan joven, ni tan fuerte, ni tan requete bien, le dice, y alcanzó su copa de oportuno para brindar por esos 20 años y un inmenso y definitivo, pues, bienestar por todo lo suyo y también por lo demás sonriente. Es así donde más o menos podemos ver que la obra va terminando, ¿no? Pero, o sea, el primer capítulo, pero la obra, como vemos, es un poquito extensa y les recomendaría que lo lean. Y si me he equivocado, mil disculpas.